En el mundo de la monarquía británica, donde el silencio se considera un arma y el secreto se convierte en moneda de poder. A veces basta una pequeña grieta en la tradición para sacudir los cimientos enteros. Ese fue el momento en que el príncipe William se topó por casualidad con la última carta de su madre, la princesa Diana. Una misiva oculta durante décadas que contenía un mensaje íntimo, sincero y cargado de verdades que tantos habían intentado sepultar. Aquel hallazgo dio inicio a una cadena de acontecimientos que ni siquiera los cortesanos más veteranos lograron detener. Y cuando William decidió sacar aquellas líneas a la luz, la monarquía tembló. Y la reina consorte Camila se vio obligada a enfrentarse a el único desenlace que jamás había imaginado, el destierro. Todo comenzó en el silencio de una mañana invernal en el Palacio de Kensington. William revisaba, junto a un archivero de confianza, recuerdos del pasado, una tarea a la que rara vez podía dedicar tiempo pero que se había prometido concluir antes de Año Nuevo. La mayoría de las cajas solo contenían fotografías, cartas de viajes oficiales o recuerdos de infancia. Y entonces lo vio. Entre las tapas gastadas de un cuaderno de cuero, apareció un sobre con la caligrafía inconfundible y entrañable de Diana. La tinta se había desvanecido, pero los trazos curvados seguían vivos, como una sonrisa en la memoria. William se quedó inmóvil, los dedos temblorosos recorriendo el borde del papel. El archivero, al percibir el cambio en su mirada, se retiró discretamente, dejándole la habitación envuelta en penumbra. El sobre estaba intacto, el sello de cera sin romper. En el reverso, unas palabras escritas solo para William, cuando llegue el momento adecuado. La sangre le latía con fuerza. Los recuerdos de su madre regresaban, aquella forma de inclinarse para mirarle a la altura de los ojos, la risa que llenaba los salones solemnes. La intuición tierna que comprendía antes de que él pronunciase palabra. Pero junto a la nostalgia brotaba la herida. ¿Por qué la carta había estado escondida? ¿Quién la había guardado hasta ahora? Con cautela, levantó el sello y abrió el sobre como quien teme que un gesto brusco pueda quebrar el tiempo. Dentro había una hoja con el escudo real apenas visible en el encabezado. Y la primera línea le apretó el pecho. Queridísimo William, si estás leyendo estas palabras, es que tenía razón. La verdad no podía permanecer oculta para ti para siempre. William se detuvo. Los ojos clavados en cada letra, el corazón dividido entre la expectación y el miedo. Tras la ventana, la nieve caía silenciosa sobre el jardín desnudo. Y todo el palacio parecía contener la respiración. Continuó leyendo, las frases lo envolvían. No era solo una carta de madre a hijo, sino una advertencia, una confesión, y en su centro mismo, el nombre de Camila. Al llegar al final, las manos le temblaban. Cuando sea su nombre, recuerda, no todas las sonrisas a tu lado desean tu fortuna. Dobló la carta y quedó inmóvil. En lo más hondo sabía que su destino, y el de toda la familia real, acababa de cambiar. Esa noche, mientras los pasillos del palacio se hundían en el silencio, William seguía solo en su despacho. Las llamas de la chimenea danzaban proyectando sombras en el techo alto. Sobre la mesa, la carta conservaba el olor a papel antiguo, el aroma del tiempo. Ya la había leído una vez. Pero la necesidad le empujó a abrirla de nuevo, esta vez despacio, dejando que cada palabra calase en sus pensamientos. Colocó un vaso de agua junto a sí. Se acomodó en la butaca de cuero cerca de la ventana y desplegó la carta como si estuviera dando voz de nuevo a su madre. Y en efecto, cada línea resonaba en su mente con el tono cálido y familiar. Si lees estas palabras, es que mi intuición era cierta. La vida en palacio a veces no es más que un escenario, donde el guión no siempre se revela. La princesa escribía sobre el miedo. No por ella misma, sino por sus hijos. Sobre la lealtad, la confianza, y cómo podían erosionarse bajo el peso del poder y la ambición. Y entonces mencionaba a Camila. Hay personas que llevan consigo la oscuridad en su presencia. Un día quizás se te pida aceptarla como parte de la familia. Si ocurre, ten cuidado. Su encanto es solo una fachada. Debajo se esconde una voluntad férrea. Yo he sentido ese peso, y temo que tú también lo sentirás. Aquellas palabras resonaron en él como una verdad enterrada demasiado tiempo. Una verdad que nunca había querido enfrentar.
Durante años William había tratado de ser cortés, de mantener la distancia, de esforzarse por la armonía, por la corona, por la familia. Pero en ese papel estaba el testimonio sincero de su madre, proyectando una sombra sobre la mujer que ahora llevaba el título de reina consorte. William cerró la carta. Los ojos detenidos en la frase final: cuando llegue el momento, deberás elegir, no solo por el trono, sino por tu corazón. El amor no siempre es ruidoso. A veces es la firmeza silenciosa de proteger aquello que no puede defenderse por sí mismo. Se recostó, contemplando en silencio el jardín recién cubierto de nieve. Las palabras de su madre, escritas décadas atrás, resonaban ahora como si hubiesen sido destinadas exactamente para este instante, un instante imposible de olvidar. En lo más profundo, William comprendió que ya no podía guardar ese secreto solo para sí. No podía, no más. A la mañana siguiente se despertó más temprano de lo habitual. El sueño había sido intermitente. La mente giraba sin cesar en torno a cada palabra de la carta de la princesa Diana. Sobre la mesa, la carta yacía aún en el lugar donde la había dejado la noche anterior. Pero su mera presencia ejercía un extraño magnetismo, un impulso irresistible que le empujaba a leerla de nuevo. Esta vez, William decidió tomar notas. No para diseccionar el contenido como si se tratase de un documento académico, sino para grabarlo en la memoria de un modo que ningún fuego, ninguna corriente de agua, ninguna decisión política pudiese borrar jamás. Tomó la pluma y subrayó el primer pasaje, aquel en que su madre comparaba la vida en palacio con un escenario. Entendía perfectamente lo que ella quería decir. Durante los años de obras benéficas y giras oficiales, había descubierto que la sonrisa podía ser un gesto ensayado, y la cordialidad, en ocasiones, solo un rito vacío. Pero en las palabras de su madre se escondía otra frialdad, como si ella hubiera presentido el peligro de aquella representación mucho antes que los demás. Más adelante, describía la soledad que la envolvía, pese a estar siempre rodeada de gente. William enmudeció, y los recuerdos le asaltaron, las veces en que ella salía discretamente al jardín de Kensington. Con los hombros encogidos, las manos hundidas en los bolsillos, la mirada hacia el suelo. Millones de corazones la adoraban, y sin embargo era la persona más sola que él había conocido jamás. Llegó entonces la parte dedicada a Camila. El tono de su madre no era ácido, sino sobrecogedoramente cauteloso. Escribía sobre un atractivo que nunca era inocuo. Sobre una influencia capaz de doblegar hasta las voluntades más firmes. Ojalá me equivoque, escribía, pero temo que algún día su voz será escuchada por quienes guíen tus pasos. Y si ese día llega, escucha a tu corazón el doble. William comprendió que no era solo una advertencia sobre una persona. Era una reflexión sobre el poder. Sobre cómo puede transformar elecciones privadas en decisiones de Estado. Su madre lo sabía bien, la monarquía no era únicamente imagen, sino también responsabilidad. Y temía que una influencia equivocada pudiese quebrar aquel frágil equilibrio, dejando cicatrices imposibles de cerrar. Hacia el final, el tono de la carta se volvía más suave y cálido. Hablaba de la fraternidad, de su deber como hermano mayor, proteger a Harry, para que ambos no fuesen devorados por aquella maquinaria implacable. La corona puede reposar sobre una sola cabeza. Pero su peso lo comparten quienes te aman, escribió. Aquellas palabras conmovieron a William, recordándole que, después de todo, más allá de títulos y ceremonias, la familia era lo único verdaderamente digno de ser preservado. El cierre de la carta le dejó sin aliento: si sientes que la verdad está siendo sepultada, recuerda que la luz del sol siempre encuentra el camino. Y si eres tú quien abre la puerta, hazlo con valentía. El mundo no te lo agradecerá hasta que te hayas marchado. William dejó la carta. Entendía que guardárselo ya no era suficiente. La voz de su madre debía ser escuchada, no como un rumor en la sombra, sino con su propia voz, con la confianza que ella le había transmitido. Eso significaba romper una regla no escrita. Significaba arriesgar la unidad que tanto había intentado proteger. Pero la carta le recordaba algo simple: la verdad tiene su propio valor. El enfrentamiento era inevitable. Durante todo aquel día, William llevó la carta en el bolsillo de su abrigo, doblada con cuidado, pegada al pecho.
cada vez que la rozaba con los dedos. Recordaba el peso, no solo del papel, sino de la verdad que su madre había legado. Eligió Clarence House para la conversación, un lugar lo bastante privado, alejado del bullicio de Buckingham. Sin escolta, bajó del coche con un abrigo oscuro y la mandíbula apretada. Algunos criados se inclinaron al paso, pero su petición de ver directamente al rey corrió veloz por los pasillos silenciosos. Pocos minutos después, fue conducido al despacho privado. Carlos estaba sentado tras el escritorio, rodeado de documentos. Alzó la vista, sorprendido por la presencia de su hijo. «William», dijo con voz afectuosa, aunque la sonrisa se apagó al notar la tensión en el rostro de enfrente. «¿Por qué vienes sin avisar?» William cerró la puerta tras de sí y avanzó. «Necesito hablar a solas». Carlos hizo un gesto para que los asistentes se retirasen. Cuando la puerta se cerró, quedaron solo padre e hijo. William metió la mano en el abrigo y depositó el sobre la mesa. Los ojos de Carlos se clavaron en aquella caligrafía familiar. Por un instante, su mano se detuvo y el gesto se endureció. «¿Dónde encontraste esto?», murmuró. «En un cuaderno de mamá», respondió William. «Era para mí. Y la he leído». Un silencio pesado. Carlos bajó la mirada y preguntó, «¿Y qué dice?». William sostuvo la mirada de su padre. «Lo suficiente para que sepa cómo fue la vida de mamá aquí. Lo que vio. Los miedos que cargaba». Hizo una pausa, con voz más cortante. «Y lo que escribió sobre Camila». El rostro de Carlos se ensombreció, aunque intentó mantener la calma. «Tu madre siempre fue muy emotiva. Ya sabes que el pasado es complejo». William negó con la cabeza. «No hablo del pasado. Hablo del presente. De la influencia sobre la que ella advirtió. Y está aquí, ahora mismo». El ambiente se volvió gélido, o quizá era solo el silencio denso entre ambos. Carlos se recostó en la silla. Suspiró, lentamente. William inclinó apenas la cabeza, la voz grave pero firme, la corona no podía sostenerse reabriendo viejas heridas. Recordó a su padre que lo que su madre dejó pertenecía a otro momento, a otra circunstancia. Pero volvió a negar. No, lo escribió para este instante. Sabía que cuando el riesgo alcanzara su punto álgido, aquella carta pesaría. «Y yo no la enterraré». En el mismo momento en que sus palabras se apagaron, la puerta se abrió de golpe, sin llamar. Camila entró, un fajo de documentos en la mano, convencida de que se trataba de otra reunión ordinaria. Sus ojos se detuvieron en el sobre la mesa, y luego recorrieron a William y a Carlos. «¿Qué está pasando?». Su pregunta retumbó en la sala cargada de silencio. Ninguno respondió, pero la atmósfera descendió como si los tres comprendiesen. Ese instante arrastraría una cadena de consecuencias irreversibles. La carta ya no era un secreto solo de William. La noticia se filtró rápidamente, alcanzando a la prensa. A la mañana siguiente, el palacio, acostumbrado a la calma y al orden, latía con un pulso distinto. Desde Clarence House, de donde él había salido con la carta en la mano. Las ondas del encuentro aún resonaban por los pasillos. Los sirvientes murmuraban, los asesores de alto rango evitaban las miradas, y las conversaciones se apagaban cuando él pasaba. Hasta los muros parecían guardar un secreto frágil y peligroso. La filtración empezó de forma minúscula. En un foro cerrado. Alguien aseguró haber oído a dos asistentes hablar de una carta privada de Diana, donde se mencionaba el nombre de Camila. Al principio pareció un rumor trivial. Pero el detalle de que fuera el propio William quien la había encontrado dio alas al relato. La publicación fue capturada en pantalla, compartida en las redes. Los susurros sobre el testamento de Diana sacudieron el palacio. La prensa tradicional al principio fue cautelosa, reacia a reabrir algo sin confirmar. Pero hacia el mediodía, dos fuentes independientes aseguraron tener en sus manos una comunicación personal de ella. La oficina de prensa de Palacio apresuró un comunicado provisional, intentando restar importancia. Pero la tormenta ya se había desbordado. Los hashtags sobre la carta se propagaron, y el silencio de la familia real no hizo sino avivar la curiosidad. William estaba furioso.
No porque la carta saliera a la luz, sino porque la verdad había sido fragmentada y convertida en un incendio. El público especulaba, adornaba, atribuía a su madre palabras que jamás había escrito. Y Camila, igualmente airada, convocó una reunión de urgencia, la voz levemente temblorosa al preguntar cómo se había filtrado. Esto es una intromisión en la vida privada de la familia. Pero en su mirada, tras la frialdad, asomaba cierta inquietud, si una sola parte de la carta salía a relucir. La opinión pública podía girar tan deprisa que ningún plan de comunicación lograría contenerla. Al final del día, tanto la BBC como The Guardian confirmaron tener extractos indirectos. Nadie poseía aún el texto íntegro, pero una frase se repetía en varios informes: no todas las sonrisas a tu lado desean realmente tu fortuna. Millones comprendieron al instante la alusión. Y ya no había modo de sofocar el relato. El momento íntimo entre madre e hijo había quedado expuesto ante la opinión pública. La presión sobre William para pronunciarse crecía sin cesar. Los días siguientes fueron un asedio. Cada aparición suya iba acompañada de micrófonos apuntando, repitiendo sin descanso la misma serie de preguntas: ¿es auténtica la carta? ¿Menciona a la reina consorte Camila? ¿Piensa usted hacerla pública? Él guardaba silencio, devolviendo solo sonrisas protocolarias. Pero era ese mismo silencio lo que inflamaba más la discusión. En el Palacio de Kensington, la tensión era palpable. Los asesores le recomendaban dejar que la tormenta amainase, advirtiendo que cualquier declaración solo añadiría combustible. Catalina, serena como siempre, le tomó la mano y le dijo que apoyaría cualquier decisión. Pero también le recordó las palabras que su madre había escrito: la luz del sol siempre encuentra el camino. Desde el primer día que la leyó, esa frase resonaba sin cesar en él. El giro llegó en una llamada nocturna. Conversando con un amigo íntimo, alguien que había conocido a Diana. William se atrevió a leer un fragmento de la carta. Cuando terminó, al otro lado reinó un silencio, y luego solo una frase: si ella creyó que dirías esas palabras en el momento adecuado. Quizá ese momento ha llegado. Esa afirmación lo acompañó hasta el amanecer. Y decidió, leería la carta ante el público. No mediante un comunicado frío, ni filtrada por el cristal de palacio, sino con su propia voz. Y la ocasión era casi perfecta: la gala benéfica para la salud mental de adolescentes, una causa que Diana había impulsado con fervor. El evento sería transmitido en directo. Y él tenía programado un discurso. Lo comprendió, aquel era el escenario. El equipo de comunicación se opuso con vehemencia, temiendo que aquello fuese un golpe directo contra Camila, capaz de sacudir los cimientos de la monarquía. Pero él escuchó en silencio, sin cambiar de parecer. Para él, no se trataba de política, sino de honrar a su madre y responder al público con la verdad íntegra. En las noches previas al evento, sostenía la carta en las manos y ensayaba en su despacho. No para aprendérsela de memoria, sino para oír su eco en el aire. Cada vez, la tristeza, el orgullo y la determinación se fundían en su pecho. La mañana del banquete, la decisión estaba madura. Sabía que habría consecuencias. Tal vez una fractura con su padre y con Camila. Pero al ajustar la corbata, creyó escuchar la voz de su madre susurrándole: hazlo con valentía. Al caer la noche, se puso el abrigo, la carta doblada en el bolsillo. Salió dispuesto a cambiar el destino de la corona con apenas unas líneas. El salón de baile resplandecía bajo las lámparas de araña de cristal, que derramaban reflejos dorados sobre los manteles blancos. El murmullo de los invitados, dignatarios y filántropos se entretejía en una atmósfera solemne pero íntima. Las cámaras ya estaban listas, preparadas para llevar la imagen a millones de espectadores. William entró en silencio, acompañado por Catalina, que lucía un vestido verde esmeralda. Su mano descansaba levemente en el brazo de él. Solo ella conocía el peso del papel en el bolsillo de su chaqueta. La velada avanzó con discursos sucesivos, hasta que llegó el momento. El presentador pronunció su nombre. Los aplausos se alzaron como olas. Él caminó hacia el atril, ajustó el micrófono y dejó que su mirada recorriera la sala. Sus ojos permanecían firmes, aunque la mano que aferraba el borde del atril delataba una leve tensión.
Comenzó con las fórmulas habituales, agradeció a los organizadores, elogió la causa benéfica, saludó a los invitados. Su voz era tranquila, incluso cálida. Pero cuando su mano se deslizó lentamente al bolsillo, el salón entero contuvo la respiración. De allí extrajo un folio color marfil. Aún con el emblema real apenas visible en la esquina. «Quiero compartir algo personal», dijo, la voz de repente más grave. «Algo que mi madre, la princesa Diana, escribió hace muchos años. Ella lo destinó a mí, pero creo que su mensaje no es solo para mí». El silencio se apoderó de la sala. Los cubiertos quedaron suspendidos, las conversaciones se cortaron en seco. Hasta los cámaras se inclinaron hacia adelante, atrapados por el instante. William despegó la carta, la alisó contra la madera, como conteniendo su propio aliento. Y leyó, despacio. Cada palabra impregnada de la presencia de la mujer que las había escrito. «Querido William, si estás leyendo estas líneas, es que mi intuición no se equivocaba. La verdad no puede ocultarse siempre ante tus ojos». El eco de las palabras quedó flotando en el aire, pesado y luminoso a la vez. Continuó, evocando a una madre que amaba con ardor. Cargada de temores ocultos y consciente de las corrientes que acechaban a sus hijos. Cuando llegó al pasaje que comparaba la vida en palacio con un escenario. Algunos invitados cambiaron de postura sin darse cuenta, respirando más despacio. Al escuchar la advertencia sobre las sonrisas que ocultan intenciones, la atmósfera se densificó. Pero William siguió imperturbable, sin titubeos ni concesiones. Por fin, pronunció las líneas finales: «Si un día sientes que la verdad está siendo enterrada, recuerda que la luz del sol siempre encontrará su camino. Sé fuerte, hijo mío». El salón quedó suspendido en un silencio absoluto. William dobló la carta. La depositó sobre el atril y tomó aire profundamente. En ese instante no hubo aplausos, ni un murmullo, solo una quietud que parecía infinita. Hasta que, desde un rincón, unas manos rompieron la calma con un aplauso tímido. Le siguieron otras. Y pronto la sala entera estalló en una ovación, no la cortesía habitual, sino una ola de empatía sincera. Como si todos comprendiesen que habían sido testigos de algo que trascendía cualquier protocolo real. En primera fila, los ojos de Catalina brillaban con orgullo silencioso. Otros rostros reflejaban tensión. Y aunque Camila no estaba presente, todos sabían, en menos de una hora, aquellas palabras llegarían a sus oídos. William también lo sabía. Tras la ovación vendría el silencio, y en palacio ese silencio resonaría más fuerte que cualquier aclamación. A la mañana siguiente, la opinión pública no hablaba de otra cosa. El video de William leyendo la carta de Diana dominaba todos los informativos, repetido sin cesar, analizado al detalle, compartido millones de veces. En las portadas, cada diario ofrecía su propia versión. The Times lo llamó el homenaje de un hijo y el cálculo de todo un reino. The Guardian lo describió como un discurso que redefine el silencio real. The Daily Mail, más incisivo, William lee la advertencia de Diana: será la reina la próxima en hablar. La reacción del público fue como un incendio avivado por el viento. Quienes habían vivido en la época de Diana sintieron de nuevo la herida abierta. La generación joven, que solo la conocía por fotografías y documentales, entendió por fin por qué su nombre nunca se había desvanecido. Lo que les conmovía no era solo la carta, sino que William hubiese tenido el valor de leerla. En una institución definida por la cautela, esa decisión fue poco menos que una revolución. Peticiones de transparencia en palacio circularon con rapidez, acompañadas de preguntas sobre el lugar de la reina consorte Camila en el entramado monárquico. Las redes sociales se inundaron de etiquetas en apoyo a William y en memoria de Diana, junto con infinidad de vídeos de archivo. En Londres, frente a Kensington Palace, las flores volvieron a amontonarse como en el pasado. Entre los ramos, un papel manuscrito decía: «Ya te hemos escuchado, William. La verdad sobre Diana nunca volverá a ser enterrada». En el palacio, el ambiente estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. Los asistentes discutían. El equipo de comunicación dudaba ante la declaración oficial. Camila, indignada por haber sido apartada del discurso, admitió con amargura: él ha trazado una línea. Y espera que yo me sitúe en el lado equivocado.
El rey Carlos se encontraba en una encrucijada. Defender a su esposa significaba perder el favor del pueblo y de su hijo. Callar lo convertía en cómplice. Cuando le aconsejaron coordinarse con Guillermo, recibió un gesto helado de negación: la carta ya lo ha dicho todo. No diluiré las palabras de mi madre. La presión de la opinión pública estalló. Pancartas con el rostro de Diana inundaban las calles. Un historiador afirmó: aquello era una prueba para ver si la monarquía tenía el valor suficiente de enfrentarse a la verdad. Camila empezó a cancelar sus apariciones, pero su ausencia no hizo más que alimentar los rumores. Entonces llegó el giro. Una encuesta mostró por primera vez que más de la mitad de la población quería que ella se marchara. Las portadas de la prensa coincidieron: el Reino Unido alza la voz. Camila debe abandonar el trono. En Palacio, Carlos se reunió con sus asesores, con Guillermo y finalmente con su propia esposa. La conversación, fría y distante, terminó con una confirmación. «¿Me estás pidiendo que me retire?». Carlos asintió. Camila salió de la sala, dejando tras de sí un silencio pesado. Al final del día, se difundió el comunicado. La reina consorte Camila suspendía indefinidamente sus deberes oficiales. No se mencionaba la carta, ni a Guillermo, pero todos lo entendieron. Fuera de Buckingham, la multitud rompió en llanto y alzó fotografías de Diana. En las redes sociales, Guillermo era aclamado, mientras el nombre de su madre volvía a resonar con fuerza. Esa noche, Guillermo guardó la carta en una caja de madera, como una pequeña llama que nunca se apagaría. No era una victoria, sino un desenlace que abría un nuevo capítulo. Para Guillermo, no se trataba de una victoria, sino del cierre de una etapa y el inicio de otra. La monarquía había cambiado, y seguiría cambiando, por las palabras de una madre a su hijo. En el silencio del palacio, el eco de la carta seguía resonando, obligando a la corona a escuchar. Y en algún lugar, una nueva puerta se había abierto, esperando los próximos pasos.